no entendieron nada. ¿Sí? Voy a hacer una de las preguntas tontas que seguro nos estamos preguntando, no nos entendemos. Dígame. Y por razones muy personales. Es los miércoles, right, a las 7 de la noche. Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9. Okay. Y vamos a estar aquí solamente los miércoles, o sea, una vez por semana. Una vez por semana. ¿Qué tiempo vamos a estar acá? Un mes, 2 meses, un año. 3 años. 3 años. A que la saqué de mucha duda, muchas. Gracias. Pero también vamos a respetar el periodo escolar. O sea, cuando los niños tienen vacaciones, nosotros también tenemos vacaciones. Sí, si no, olvídese, tenemos que hacer el caminito para entrar, ¿verdad? No se puede. Bueno, vamos a introducirnos recién entonces en el Nuevo Testamento. Uno habitualmente viene leyendo el Antiguo Testamento, uno se entusiasma y ya empieza a leer el Antiguo Testamento y de pronto cruzó al Nuevo Testamento. Y se imagina que es la misma gente, que están pensando exactamente igual, que nada ha cambiado, y no es así. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una brecha que se le llama o se conoce como el túnel del silencio. ¿Sí? Son 400 años donde la voz profética se silencia. Dios deja de hablar no porque no quiera hablar, sino porque el pueblo es tan rebelde que no quiso oír. Es una gran lección para nosotros. A veces nosotros decimos, Dios ya no me habla. Bueno, volvamos para atrás nuestros pasos para ver cuántas veces no quisimos oír. A veces los creyentes tenemos esos periodos de silencio, decimos, Dios no dice nada. Bueno, recordemos qué pasó, ¿no? Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Entra en una apostasía que tiene que venir Nabucodonosor, llevarlos, deportarlos a Babilonia, matar gente, destruir el templo y todo eso porque no escuchaban la voz profética. Sí. No escuchaban a Dios. Así que hay un periodo ahí de 400 años de silencio y no podemos decir que las personas que estaban en el Antiguo son las mismas que están en el Nuevo. Tienen otra mentalidad, han pasado 10 generaciones. Cada generación judía tiene un valor de 40 años. O sea, en 40 años se cumple una generación. Entonces cuando el Señor, doy un ejemplo, Él dijo, no pasará esta generación sin que se cumplan mis palabras. Y Él estaba hablando frente a los muros de Jerusalén que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso se cumplió. Porque Él dijo, no va a pasar esta generación. Muere en el año 33 y en el año 70 Tito entra y destruye toda la ciudad. ¿Cuánto pasaron? 37 años. No terminó los 40. ¿Sí? No se cumplió la generación, esa generación. Y a propósito, la generación que estuvo maldiciendo al Señor y que eligió a Barrabás, dijo, la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos los habitantes que estuvieron en la ejecución del Señor murieron. No salió ni uno solo de allí de Jerusalén. Ahora, tenemos 40 años por generación, 10 generaciones. Así que imagínense cómo va cambiando. Si hace 20 años atrás ya los muchachos no son los mismos de ahora, ¿verdad? Yo jugaba con tierra y barro y hacía mis propios carritos porque no había más nada, ¿verdad? Hoy, ¿qué niño juega con barro? O sea, no existe eso. No existe la construcción que nosotros hacíamos, los diseños, las maneras en que nosotros nos ingeniábamos, imaginábamos juegos. Hoy carecen de imaginación. O sea, todo es visual. 40 imágenes por segundo les pasa por la cabeza en esos juegos y esos cambios. O sea, hay una generación muy diferente, ¿no?
una generación que no vivió lo nuestro. Ahora imagínense 400 años. 400 años que marcan ahora una nueva mentalidad. Estos son periodos de cautiverio y deportación. O sea, los israelitas caen en la apostasía. Allí lo vamos a tener por ejemplo, a Amós, o lo tenemos al propio Oseas. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta y que tenga hijos de prostitución. Y esa figura que parece horrorosa, que Dios le diga, anda a casarte con una mujer que te va a engañar, porque los hijos que vos tengas no van a ser tus hijos, van a ser hijos de otros. Y cuando van naciendo los hijos, Dios les va diciendo cómo se van a llamar esos hijos, ¿no? Y cuando termina la historia de Oseas, Dios le dice, así es la rebelde Judá y así es la rebelde Israel, son prostitutas. Son deportados, son llevados porque no hay otra manera, otro trato. Nabucodonosor lleva un remanente, allí va don Sadrach, Mesach, Abednego, allí va Daniel, que son los pocos rescatados dentro de ese linaje escogido que van a seguir siendo temerosos de Dios y que Dios los va a usar. Pero van a pasar los tiempos y van a empezar ellos a regresar. Eso va a pasar, y lo vamos a ver en la otra clase, en estos gobiernos, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen. Pero ahora cuando ellos empiezan a regresar, nos marcan este comienzo del túnel del silencio que les decía yo, porque la Biblia no es el último libro del Antiguo Testamento, no es Malaquías. El orden de los libros en el Antiguo Testamento están por categoría o por tipo, por modelo de libro, por modelo de literatura. El Pentateuco, luego vienen libros históricos, luego libros poéticos, luego libros de sabiduría, libros proféticos. Y cuando entramos dentro de los proféticos, tenemos los profetas mayores y los profetas menores. El orden que está dado no es el orden cronológico, no es el orden en que se fueron escribiendo, sino por cantidad, por volumen, por cantidad de capítulos. Entonces los rollos más grandes se iban colocando y luego los menores. Por eso usted llega a Malaquías, que es un libro pequeñito al final, pero es un orden que no tiene que ver con el orden histórico, sino es una acomodación más bien de tipo de literatura dentro del Antiguo Testamento. Ahora, los últimos dos libros son Nehemías, ¿sí?, y Esdras. Esdras, un copista, un escriba de la época, un hombre que está escribiendo y que sigue escribiendo los libros que se van desgastando, y Nehemías un copero, ¿no?, el copero del rey. Ahora, ellos vuelven y comienza la reconstrucción de la ciudad y todo lo demás, pero ellos van a pasar por periodos como el imperio persa, griego, el tiempo del imperio griego dividido y el imperio romano. En el imperio de los persas va a aparecer un hombre, primero, que es benévolo con los judíos, que se llama Darío, el rey Darío. Y él firma varios decretos para que ellos estén tranquilos y tengan un buen pasar. Y pasando de él, viene otro mejor todavía para los judíos, que se llama Ciro. Ciro los honra, los trata como especiales, como una raza especial. Y es interesante eso porque en ese periodo, aunque ellos fueron muy favorecidos, ahí sale una expresión idiomática que va a aparecer luego en el Nuevo Testamento. Porque ellos se creen que son los hijos de Dios y los demás, los gentiles, son los perros. Eso nace en ese periodo. O sea, les hace mal sentirse tan especiales, que crean un fuerte sentimiento racista. O sea, hay un grado racial muy fuerte en los judíos, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy a usted quizás no lo saludan, o lo miran feo, pero no es una cuestión de desprecio, sino esa expresión de perro obedecía a una cuestión más bien cultural y apareciendo en este periodo de tiempo. Entonces cuando el Señor le habla con una mujer sirio-fenicia y le dice,
que no puedo sacarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. La mujer no está ofendida, porque los gentiles ellos saben que era una forma de denominarles a ellos como perrillos. Entonces la mujer no se ofende y dice, racista, racial, discriminatorio, esto, te voy a acusar con inmigración, que me estás discriminando, y la corte, te llevo a la corte. No, la mujer dice, sí señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen. O sea, no había ofensa, ¿no? Porque una persona ignorante que lee la escritura puede decir, pero acá está discriminando, Jesús era un racista. No, él está tomando una costumbre que era tan normal, ¿no? Que no era ofensiva. ¿Sí? Luego viene el tiempo de los griegos, allí donde vimos que se hizo la Septuaginta. Alejandro el Magno conquista, pero él tiene 10. Alejandro el Magno diríamos que casi es un modelo de Cristo para los judíos, de un Mesías, porque es un conquistador tremendo, es el imperio más grande que se va a levantar, pero dura 10 años. Él empieza su conquista a los 23 años y muere a los 33. Muy jovencito. Con la muerte de él se divide el imperio en 4 distintos reinos y el pueblo judío va a caer en manos que no son muy buenas. Y entre eso está un gobierno de un hombre llamado Seleucías. Seleucías era terrible con el maltrato, les destruye el templo, les impone a sacrificar un cerdo en el templo y era abominable. Ya lo había profetizado en la escritura acerca de esa abominación desoladora, que es cuando le obligan a sacrificar un cerdo y arruinar todo el altar del templo. Y ahí se levanta un movimiento que se llaman los macabeos, que ellos van a ser los defensores de la palabra, de la santidad, y se van a ir contra los griegos, y en un momento ellos van a conquistar Jerusalén. Y cuando ya están tranquilos, porque han vuelto a recuperar toda la tierra, le cae el imperio romano y los vuelve a conquistar. Pero el imperio romano ya no los hostiga, ya no los maltrata, sino que lo único que le interesa es que mientras pague el income tax, nadie lo va a molestar, ¿verdad? Un control por medio de lo monetario. Y ahí comienza ya el periodo donde se va preparando para la venida del Mesías. Ahora, cada uno de estos periodos ha ido agregando un rasgo distintivo al pueblo judío. Entonces va cambiando, ¿sí? Los que entraron antes de la deportación de Babilonia eran corruptos, eran abominables, eran idólatras, eran infieles para Dios. Con Persia vuelven a recuperar la monogamia y también la adoración a un solo Dios, vuelven a su tierra. Allí en ese periodo de Persia, cuando les permiten regresar, nacen los samaritanos, o la diferencia entre judío y samaritano. Porque cuando regresa Esdras con Nehemías, en ese tiempo lo que hace es, bueno, a ver, ¿con quién te casaste? Y fulana de tal, ¿está escrita o no está escrita acá dentro del registro que ellos llevaban de familia? Y se habían descubierto que se habían casado con un extranjero o con una extranjera, ya no eran puros. Entonces, los puros quedaron en Israel, en Judá, como los judíos, como el pueblo, sin contaminarse. Y al norte tira a todo Israel los que se habían contaminado con otras naciones. Entonces ahí viene la separación de samaritanos y judíos, que en realidad son judíos, pero judíos ya mezclados. Ya abandonaron, digamos, la sangre, o sea, el linaje no es puro, ¿sí? Entonces, si uno no ve ese periodo, no puede saber por qué le está hablando así a la samaritana, por qué la samaritana está reaccionando así, ¿no? ¿Y qué hace el Señor ahora cambiando todo, metiéndose en terreno samaritano? Porque Él llegó a Sicar, una ciudad de Samaria, donde los judíos no tenían nada que hacer ahí, ¿verdad?
¿Y por qué la mujer empieza a cuestionar? ¿Es en este monte o en el otro monte? Porque ustedes dicen que es allá en el otro monte donde se debe adorar. Y entonces el Señor le dice, no en esta iglesia ni la otra iglesia. Al Señor se lo adora en espíritu y en verdad. Entonces Él empieza como a volver a unir esas dos tipos de, digamos, de culturas que estaban separadas muchos años atrás. ¿Sí? Cuando uno ve a los macabeos, van a aparecer los celotes, que es una línea como paramilitar dentro de los judíos, eran políticos. Entonces, cuando el Señor encuentra dos discípulos de esos, uno es Zebedeo y el otro es Pedro, y usted los va encontrando que van camino al Getsemaní, el Señor les preguntó, ¿ustedes tienen espada? Y ellos dijeron, aquí hay dos. Porque Pedro era un macabeo, un heredero de los macabeos, era un celote, era un hombre político, era un hombre entrenado en armas, ¿sí? Y le arrancó la oreja de un solo espadazo, ¿verdad? Al siervo del sacerdote. Era una persona diestra, pero para los motines, para ese tipo de intervención rápida, eran paramilitares, ¿sí? Pero también Pedro, contrariamente a lo que a veces decimos, un bruto pescador que no sabía nada de letra, eso es lo que dijeron en el Sanedrín, pero no era verdad, porque Pedro estaba preparado dentro de la escuela de los celotes, que eran políticos, ellos sabían hablar, ellos sabían dar un discurso, ellos sabían convencer. Por eso es Pedro el celote el que se para y predica, y no lo hace Jacobo, no lo hace Juan, ¿se entiende? Porque ellos tenían un dominio de la palabra. Claro, para el resto de los sacerdotes, escribas, fariseos, vamos a ver que ellos eran gente del vulgo, ellos no habían estudiado, no tenían letras, pero para los ojos de ellos, no para lo que ellos estaban preparados, ¿sí? Entonces ese periodo también es importante, y Roma es mucho más importante porque todo lo que se habla en un punto, con ese tema de todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Lo que se hablaba en una parte del imperio se conocía en todo el imperio. Entonces, lo que decía Jesús se transmitía inmediatamente a todo lugar de la tierra, porque era una cuestión de comunicación. El imperio romano dominó por medio de la comunicación. Eran rápidos en comunicar noticias, en trasladar la noticia, la información. Entonces, Jesús no era desconocido, ¿no? Y era justo el momento de venir a poner el mensaje para que todo el mundo lo pudiera recibir, ¿sí? Bien, voy terminando. Solo hago un repaso, después lo vamos a ver cada uno en particular. En el tiempo del Señor hay un hombre que vamos a utilizar mucho que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío, contemporáneo del apóstol Pablo. Tiene que haber estado también, pero aunque era niño o jovencito, tiene que haber visto al Señor Jesús. Pero él es un judío, él escribe como judío, no es un judío converso, no se convirtió al cristianismo, y él escribe sus memorias. En las memorias él va a describir todos estos grupos que estaban conviviendo en el tiempo del Señor, ¿no? Los fariseos, los esenios, los escribas, saduceos, celotes, herodianos. Todos estos grupos debemos saber bien qué creían, dónde se habían originado, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus metas, porque no es la misma confrontación que tiene el Señor con los escribas que con los fariseos. No es lo mismo con los herodianos. O sea, tenían intereses, algunos religiosos, otros políticos, otros, como los esenios, eran de la alta alcurnia, eran personas ricas, estaban acomodados con el poder, ¿no? Ahí había varios Donald Trump, ¿no? O sea, millonarios. Entonces ellos no estaban dispuestos a perder nada, su status quo no se iba a mover, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene una creencia, y si nosotros la aprendemos a conocer, vamos a ver cómo el Señor los pone a pelear a estos dos, fariseos y esenios. Se entran a pelear, o se entran a pelear con los saduceos, porque las creencias chocaban.
Uno creía en la resurrección de los muertos, el otro no creía. Y el Señor decía, tiraba una bombita, ¿verdad? Venía acá y decía, ¿vos qué decís? Porque un día le trajeron ese problema. Esta mujer pasó por 7 hermanos. Se casó con el primero y nada, con el segundo y nada, y así. En el reino de los cielos, ¿de quién va a ser mujer? Bueno, esa era una pregunta que confrontaba a los saduceos con los fariseos. Los saduceos no creían en la eternidad, no creían en la vida después de la muerte. Pero también los fariseos no tenían bien definido ese tema, y entonces los ponía a discutir y se iban. ¿Verdad? Y ahí se armaban tremendos líos entre ellos. Ahora, ese tipo de cosas solamente lo podemos interpretar cuando lo leemos, y van a ver que cuando vamos a esos pasajes bíblicos, las prédicas de ustedes van a cambiar dramáticamente, porque el estudio los va a obligar a meterse y ver los personajes ahí. O sea, ver lo que está pasando, escuchar. Por eso les decía que es como un viaje, ¿no? Al pasado, para atrás, y es, no, a mí me fascina. Y se va a quedar con un solo versículo masticándolo y dándole vuelta, y después le va a costar predicar porque los 40 minutos no le van a alcanzar. Pero si sigue la segunda parte, hermano, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Yo, mi único interés es que primero usted se enamore de la palabra. Yo soy un enamorado, me levanto a las 5, enamorado de este libro, y que Dios los pueda usar. Que Dios los pueda usar para abrir la mente, el corazón de otras personas, que el Espíritu Santo nos cargue a nosotros de tanta palabra que Él, cuando nosotros abramos la boca, amén, Él pueda hacerlo, ¿no? Amén. Nos pueda usar. Amén. ¿Oramos? Amén. Señor, te damos gracias esta noche, te damos gracias por la oportunidad de haber comenzado esto. Gracias por el aliento que has puesto en el corazón de mis hermanos. Primero como inquietud tuya para venir, para estar presente, pero ahora por lo que has hecho al crear más hambre de ti y de tus cosas. Porque esto es obra tuya también. Renovamos este deseo, Señor, de exponernos delante de ti, de tu palabra, bajo la administración de tu Espíritu Santo. Y que cada palabra que digamos en el estudio y cada aporte que hagamos, Él nos guíe a toda verdad. Usa, Señor, de manera especial, no solo mi vida, te pido que uses cada uno de mis hermanos que están aquí. Utiliza sus dones, sus capacidades, su discernimiento. Usa palabras de ciencia, usa la manera en que tienes de mostrarte a través de ellos para bendecir mi vida también. Y que juntos podamos honrarte y darte la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias.